Bien, buenos días. Vamos a dar inicio a la tutoría de este día. Antes de empezar, quisiera saber si me escucho bien y si ve la presentación. Buenos días, Lick. Sí, se escucha y se observa lo que presenta. Ok. Entonces, en esta tutoría 5 vamos a abordar la unidad número 4, que es sobre diferenciación e integración. Entonces, en la tutoría de ahora la unidad está del 22 de mayo al 18 de junio, está comprendida para ser desarrollada en ese tiempo. Entonces, en esta tutoría vamos a ver la parte de diferenciación, es decir, cómo calcular derivadas utilizando métodos numéricos. Y en la siguiente tutoría, aprovechando la de repaso y la tutoría ordinaria, vamos a ver la parte de integración utilizando los métodos numéricos. El objetivo es aplicar los distintos métodos numéricos para la aproximación de derivada e integral de una función, analizando la viabilidad de los métodos, estudiando sus fortalezas y debilidades y logrando su implementación en un software matemático de estos. Los contenidos, como les decía, vamos a ver para la parte de diferenciación, es decir, para calcular derivadas, vamos a ver lo que es la fórmula de 2 puntos, la fórmula de 3 puntos, la fórmula del trapecio ya entra para la parte de integración, tanto y para la fórmula de Simpson, punto medio, reglas compuestas, cuadraturas gaussianas, entonces ya es para parte de integración que seguimos viendo en la siguiente tutoría. Entonces, los recursos didácticos a disposición son las tutorías, el libro base que ahí se encuentra, un video sobre diferenciación numérica y un video sobre integración numérica. Ya para actividades se tiene un laboratorio 4 que todavía está por definir las fechas. Todavía está por definir las fechas del laboratorio 4. Entonces con ello vamos a entrar ya a la parte de diferenciación. Entonces recordemos que la definición de la derivada en el punto x sub 0 es simplemente calcular el límite de la función evaluada de x menos la función evaluada en x sub 0 sobre x menos x sub 0 cuando x tiende a x sub 0, ¿no? Entonces esta es como la definición general de derivada. Y ahora vamos a ver el concepto, que es simplemente que se considera h como x menos x sub 0 y se hace a tender a, por lo tanto, al despejar en esta parte el valor de x, me queda que x es igual a h menos a x sub 0 más h o h más x sub 0. Entonces, por eso este límite de acá se me convierte en este de acá y simplemente hago tender a h ahora a 0, ¿no? Entonces, de manera visual se entiende que la derivada en un punto es simplemente la pendiente de esa función en ese punto y la fórmula de la pendiente que ya conocemos, ¿verdad? Que es m
es igual a y sub 1 menos y sub 0 sobre x sub 1 menos x sub 0. Esta es como la que conocíamos como el pendiente general. Entonces la derivada al final representa ese valor. Bien, vamos a ver un ejemplo de cómo calculábamos la derivada cuando estábamos variando el valor de h. Por ejemplo, consideremos la función f de x igual a e a la menos 2x y el x sub 0 igual a 2.35. Entonces, si aproximamos la derivada, o es decir, o queremos saber la derivada, el valor de la derivada en ese punto, haciendo variar el valor de h, tenemos la siguiente tabla. Lo que hacemos aquí nada más es ir considerando cada uno de los valores de h. Es decir, cuando h vale 1, 0.1, 0.01 y 0.001. Entonces, lo primero que debemos hacer es calcular el f de x sub 0 para cada uno que en este caso es el mismo, porque siempre estamos tomando el mismo punto, el x sub 0 igual a 2.35. Entonces, esto nos quedaría de la siguiente manera. Entonces, utilizando esta función, nos quedaría de la siguiente manera. Por ejemplo, yo tengo que mi f de x es igual a e a la menos 2x. Entonces, si evalúo f de x sub 0, ese sería igual a e menos 2x sub 0. Pero yo sé que el x sub 0 es 2.35. Por lo tanto, aquí tendría que evaluar f de 2.35 y eso es igual a e elevado a la menos 2 por 2.35. Esto es igual a e menos 2 por 2.35 es menos 4.7 y e elevado a la menos 4.7 me da este valor de acá, 0.00 90 95 28. Entonces es por eso que para cada uno de estos puntos siempre tengo el mismo valor porque estoy evaluando el mismo f de x sub 0. Ahora lo siguiente sí me va a cambiar porque voy a evaluar f de x sub 0 más h. El x sub 0 no cambia, pero la h sí va cambiando. Es decir, cuando vale 1, cuando vale 0.1, cuando vale 0.01 y cuando vale 0.001. Entonces vamos a hacer cada uno de esos casos. Vamos a calcular el f de x sub 0 más h para cada uno de estos valores de h. Por ejemplo, empezando cuando h es igual a 1. Entonces, x sub 0 más h sería igual a 2.35 más 1. Eso me da 3.35. Ahora si evalúo f de x sub 0 más h, esto es igual a evaluar f de 3.35
Y al aplicarlo en la función, ahí estaría teniendo el valor de e elevado a la menos 2 por 3.35. Esto es igual a e elevado a la menos 6.7. Y e elevado a la menos 6.7 me da este valor de acá, 0.00 123091. Y ahora calculo el f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 entre h. Entonces al calcular eso tendría f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 entre h. Esto sería igual a f de 3.35 menos f de 2.35 entre h, que es igual a 1, porque en este caso estamos en este ejemplo. Entonces, como estos valores ya los calculé, aquí sería 0.0012 3091 menos 0.0090 9528. Como es entre 1, ya no lo pongo. Y al final esta resta me viene a dar este valor de acá, menos 0.018 perdón, es este valor, menos 0.0078 64.365. Ahora encuentro lo que es el valor real. Para este caso, el valor real es simplemente cuánto me estaría dando la derivada. Como yo tengo f de x igual a e a la menos 2x, esto implica que el f' de x vendría a ser igual a menos 2 por e a la menos 2x. Recuerden que la derivada de e elevado a una función es la derivada de la función por e elevado a la función, ¿verdad? Entonces, si yo evalúo f' de x sub 0, eso tendría que ser igual a menos 2 por e a la menos 2 de x sub 0. Pero ese es igual a, perdón, pero esto vendría siendo igual a f' de 2.35, que es igual a menos 2 elevado a la e menos 2 por 2.35
S es igual a 2 por E a la menos 4.7. Eso es igual a 2 por el E a la menos 4.7. Ya vimos que es 0.00909528. Y al multiplicarlo por 2, eso me da que es menos 0.018 19055. Y esto es el valor real. Entonces, ¿cómo calculo el error? El error absoluto. Recuerden que el error absoluto es igual al valor real, que lo poníamos como P, menos el valor aproximado, que era como el P asterisco. Entonces, en ese caso, mi valor real va a ser menos 0.018 19055 menos mi valor aproximado, que es este de acá, menos 0.0, perdón, 0.78 64 365. Entonces por este menos se me hace más y al final me queda una resta y eso me da el valor absoluto de menos 0.010 326. Y por el valor absoluto se me hace positivo, 0.010 326. Entonces, de esta forma es como que se va calculando lo que es esta tabla de acá, solo que es todo esto lo hago para cada valor de pH. Es decir, el f de x sub 0 ya lo tengo porque no cambia, pero es de lo que sí iría cambiando el f de x sub 0 más h, la representación de mi derivada. Recuerden que este es lo que yo considero como mi derivada. Según la fórmula, esta es mi derivada de f de x sub 0. Sería esta fórmula de acá. Lo aplico, luego el encuentro a la derivada, esta la voy a estar utilizando para cada uno de los casos. Esta derivada no cambia porque siempre es la derivada evaluada en el mismo punto. Si se fijan es tanto este valor de acá, f de x sub 0 no cambia porque es la función evaluada en el mismo punto, y este valor real tampoco va a cambiar porque este valor real es la derivada, perdón, este valor real es la derivada evaluada en el mismo punto x sub 0. Por eso este valor no cambia. Lo que sí estaríamos cambiando es el f de x sub 0 más h porque van a cambiar los valores de h, y también irían cambiando el f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 entre h, porque va cambiando el valor de h, y por lo tanto el error absoluto también va cambiando. Si se fijan, entre más pequeño sea h, es decir, entre más h vaya tendiendo a 0, entonces el error va a ser cada vez más pequeño. Es decir, el error también va a ir tendiendo a 0, porque se va aproximando cada vez más la forma de calcular la derivada con la forma real de calcularla. Entonces, a este método ya vamos a ver que se le conoce como el método de dos puntos, ya que estoy utilizando dos puntos, el que me da x sub 0 y el que me da el x sub 1, que el x sub 1 lo considero como x sub 0 más h. Entonces, esos son los dos puntos que estamos calculando. No sé si
¿Hasta el momento hay alguna duda o alguna pregunta? De mi parte todo está claro, Lick. Ok. De la mía también, licenciado. Ok. Bien, ya hicimos el cálculo cuando h es igual a 1. Ahora vamos a hacer el cálculo cuando h es... Perdón, ahí. Cuando h es igual a 0.1. Para que vean que es el mismo procedimiento. Y luego les quedará a ustedes por cuestión de tiempo cuando cambia lo que es el valor. Entonces vamos a cambiar de color. Ahora vamos a hacer cuando h es igual a 0.1. Entonces el x sub 0 más h, en este caso sería igual a 2.35 más 0.1. Y esto me da igual a... Perdón, ahí. Eso me va a dar 2.45. Entonces, el siguiente paso es calcular f de x sub 0 más h, que en este caso vendría siendo f de 2.45. Entonces, simplemente aplicamos que es la función, que sería e elevado a la menos 2 por el valor de x sub 0 más h, que sería 2.45. Esto les da igual a e elevado a la menos 2.9. Y ese valor de e elevado a la menos 2.9 es este de acá, 0.00. y 46, 58. Bien, entendiendo esto, lo siguiente es evaluar el f' de x sub 0, que es igual al f del x sub 0 más h, menos f de x sub 0, sobre h. Sustituimos los valores. Aquí sería f de 2.45 menos f de 2.35 entre h, que es igual a 0.1. Entonces f de 2.45 es este valor de acá. Solo lo escribimos. 0.0074 46 58 menos f de 2.35 es este que calculamos acá,
0.0090. Todo esto entre 0.1. Cuando hacen esta resta, ¿cuánto les da? Y vamos a ver una calculadora. Sería 0.0074. 658 menos 0.0090, 95, 28. Me da, licenciado, menos 0.016487 ya con la resta, con la división de 0.01. Menos 0.016487. Bien, primero la resta, vamos a poner cuánto da la resta por los compañeros que después van a ver el video. Primero hacemos la resta, luego la división me dijo que le daba menos 0. Menos 0.016487. Así van. Sí. ¿Qué sería este valor de acá? Aquí este valor lo toman con más decimales. Entonces, pero para valores prácticos este está bien. Entonces, ¿qué prosigue ahora? Calcular el valor real, ya lo conocemos. El valor real es este valor de acá, que ese se mantiene. Ahora falta ver lo que es el error absoluto. El error absoluto siempre sería el valor absoluto de mi valor real, que sería menos 0.018. $19,055 menos el valor de mi aproximado, que sería menos 0.016487. Entonces, y al hacer esta resta, recuerden que aquí como les quedaría siempre menos 0.018, 19,055. Este menos por menos se alejaría más, sería 0.016, 487. Y esto les saldría una resta que les daría 0.001704 aproximadamente. Un menos acá. Pero por el valor absoluto se les hace positivo, entonces les quedaría 0.001704. Entonces, de la misma manera, ustedes podrían hacer lo mismo tanto para cuando h es igual a 0.01 y cuando h es igual a 0.018.
0,01. Lo único que cambia es que al aproximarse más el valor de h a 0, el error también se va aproximando cada vez más a 0. Entonces eso es la aproximación. No sé si hay alguna pregunta o alguna duda. Bien, si no es así, continuamos. Ya más formalmente la fórmula de 2 puntos, consideramos el polinomio de grado 1 que interpola a f en 2 puntos. Si recuerdan del método anterior, para sacar un polinomio de 2 puntos necesitábamos 2 nodos, que en este caso sería x sub 0 y x sub 1, donde el x sub 1 por lo general siempre va a ser x sub 0 más el valor de h. Entonces, el método de calcular la derivada del polinomio es interpolar esa función y calcular el polinomio de grado 1. Entonces, es lo que les decía, que tomando el valor de x sub 0 y x sub 1 igual a x sub 0 más h, entonces se aplica el teorema y se aplica lo que es la fórmula de la interpolación. En este caso se va a considerar el error. Recuerden que cuando ocupábamos interpolación, esto representaba el error. Y se utiliza el error para hacer la aproximación. Entonces ahí simplemente se hace el desarrollo, se sustituye el x por el x sub 0 más h y se calcula lo que es la derivada. Entonces siempre para calcular la derivada, utilizando la fórmula de 2 puntos, sería el f' de x sub 0, aquí es x sub 0. Aquí ustedes corrigen que este es x sub 0. Entonces la derivada evaluada en x sub 0 es igual a la función evaluada en x sub 0 más h entre h menos la función evaluada en x sub 0 entre h menos h sobre 2 por la segunda derivada. Este se refiere a la segunda derivada evaluada en este punto. Entonces esta es la fórmula para el método de 2 puntos. Que si se fijan es muy parecida a la que estábamos utilizando anteriormente. Es decir, esta fórmula de acá, con la única diferencia que se le suma el error. Entonces vamos a utilizarlo. Considere la función 3 logaritmo natural de x y x sub 0 igual a 1.9. Entonces nos pide calcularle el error para valores de h igual a 10, 1, 0.1 y 0.01 cuando se utiliza la fórmula de 2 puntos para aproximar la derivada. Entonces lo primero que hacemos es calcular la segunda derivada, es decir, el error, que la segunda derivada nos queda menos 3 sobre x sub 0. Y la segunda derivada
le aplicamos lo que es la evaluación. En este caso consideramos AH igual a 10 y el valor de este valor de X vendría a ser igual a X sub 0 más el H que estemos considerando, que es esta parte de acá. Entonces, al evaluarlo nos da este valor de acá como el error. Aquí es importante, vamos a hacer, recuerden que si yo tengo a f de x igual a 3 logaritmo natural de x, al calcular la primera derivada de x, eso es igual a 3 por 1 sobre x, porque la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Entonces, esto me daría 3 por x a la menos 1. Cuando calculo yo la segunda derivada, eso sería igual a menos 1 por 3 por x a la menos 1, menos 1. Eso es igual a menos 3 por x a la menos 2. Entonces, por eso la segunda derivada de x también se representa, en vez de 2 comillas, se pone un 2 entre paréntesis. Me queda que es igual a menos 3 sobre x al cuadrado. Entonces de ahí es donde sale la parte del error. Entonces recuerden que el error es de esta manera. Es igual a h sobre 2 por la segunda derivada evaluada en este psi de x, pero el psi de x es igual a x sub 0 más h. Si considero a h como 10 y a x sub 0 como 1.9, entonces esto sería igual a 1.9 más 10, esto sería igual a 11.9. Entonces el error sería igual a 10 entre 2 por menos 3 entre 11.9 al cuadrado. Esto es igual a 5 por menos 3, 11.9 al cuadrado. Esto es igual a menos 15 entre 11.9 al cuadrado. Ahí primero calculan este elevado al cuadrado y luego hacen la división. Y eso les va a dar como resultado el menos 0.10 5925. Este es el error, pero cuando h es igual a 10. Luego generamos la siguiente tabla que muestra el valor aproximado para cada uno de los errores estimados de h. Entonces, si se fijan, aquí los valores que no van a cambiar son el f de x sub 0 y el valor real.
¿Por qué no van a cambiar? Porque el f de x sub 0 es igual a 3 logaritmo natural de x sub 0. Pero como x sub 0 es igual a 1.9 y eso no cambia, entonces tendría que f de 1.9 es igual a 3 logaritmo natural de 1.9 y eso les da 1.92, 55, 61, 66. Ahora, ¿por qué el valor no les va a cambiar? Porque el valor real es f' de x. Pero ese ya vimos que era menos 3 sobre x, que es este de aquí. 3 por x a la menos 1 es lo mismo que tener 3 sobre x. Entonces, el f' de x sub 0 es igual a menos 3 sobre x sub 0, pero x sub 0 es 1.9, entonces f' de 1.9 es igual a menos 3 entre 1.9 y eso les da menos 1.5, 78, 94, 73, 7. Entonces ahí ustedes lo verifican. Viendo en esta parte de acá, creo que aquí tendrían que ser menos. Entonces, ahora lo que hacen es hacer este mismo procedimiento para cada uno de los valores de h. Es decir, vendríamos haciendo lo mismo que en la tabla anterior, calcular el f de x sub 0 más h para cada uno de los h, es decir, para cuando vale 1, cuando vale 0.1, cuando vale 0.01, el error estimado que este va a ir cambiando porque van a tener que ir calculando a través de esta fórmula y como varía el h, les va a variar ese error. Y también tienen que calcular este de acá. Entonces ya con eso el valor estimado es simplemente este valor de acá, la sumatoria de estos dos. Si ustedes suman estos dos, esto les va a dar lo que es el valor estimado más el error estimado. No sé si hay alguna pregunta o alguna duda. No, Lick, todo claro. Ok. Bien, entonces ahí tenemos que la estimación con el valor de h igual a 0.01 es la más exacta. Recuerde que siempre se cumple que si h tiende a 0, entonces el error también va a ir tendiendo a 0, ¿verdad? Entonces por eso el valor de h más pequeño es el que da el menor error absoluto. Bien, ahora vamos a pasar a la regla de los 3 puntos. Esta regla de los 3 puntos es nada más que
que ahora se hace la interpolación con un polinomio de grado 2. Recuerden que cuando interpolamos, usamos interpolación, entre mayor sea el grado del polinomio, más cercano estábamos llegando a la función real. Entonces, eso es lo que se hace con esta fórmula. Al usar una fórmula de 3 puntos, entonces el valor que nos va a dar al evaluar en un h igual a 0.01, por ejemplo, es más exacto que evaluarlo en la fórmula de los 2 puntos, la fórmula anterior. Solo que acá debemos de recordar que la interpolación la interpolación, yo voy a calcular estos valores de acá, primero los calculo y luego los voy a derivar y eso lo voy a multiplicar por el f de x sub k. Y al hacer esa evaluación, eso se los dejo como lectura a cada uno de ustedes, lo pueden leer y si en el transcurso que lo leen les surge alguna pregunta de cómo llegan a esa fórmula, me pueden escribir y con gusto tenemos una tutoría adicional para verlo, ¿verdad? No tengo ningún inconveniente con eso. Ahora lo que me interesa es que ustedes aprendan a aplicar dichas fórmulas. Entonces vamos a ver acá. Al desarrollarlo surgen dos fórmulas. Ahora dirán ustedes, ¿cuál es la más exacta? ¿O por qué me surgen dos fórmulas? Es dependiendo de cómo se hace la sustitución. Aquí es también f' de x sub 0. Entonces surgen estas dos fórmulas porque en una se evalúa el x sub 0 más h y en el otro se evalúa el x sub 0 más 2h. Es decir, ustedes tienen los 3 puntos son x sub 0, x sub 1, que es igual a x sub 0 más h, y el x sub 2, que es igual al x sub 1 más h, que esto vendría siendo igual al x sub 0 más h más h. Entonces el x sub 2 sería igual al x sub 0 más 2 veces h. Entonces, al hacer, dependiendo cuando hacemos la sustitución, ya sea en x sub 0 más h o en x sub 0 más 2h, de ahí es donde surgen las dos fórmulas. ¿Cuál voy a utilizar? Depende de qué datos tengamos. Por ejemplo, si en una función ya me dan f de x sub 0, f de x sub 0 más h y f de x sub 0 más 2h, utilizo esta fórmula de acá. En cambio, si en el problema me dan f de x sub 0 menos h y f de x sub 0 más h, solo estos dos valores, entonces utilizo esta de acá. Entonces ahí va a depender de cuáles son los valores que me dé el problema. Entonces para aplicarlo tenemos que considere la función igual a x al cuadrado coseno de x, evaluarlo en x sub 0 cuando s es igual a pi entre 6. Entonces nos piden estimar la derivada en ese valor con las fórmulas A y B enunciadas anteriormente, ya sea para x sub 0 para h igual a 0.1, 0.01 y 0.001. Y además nos piden que justifiquemos por qué la fórmula B tiene más exactitud en este caso en particular. En otro caso puede ser que la fórmula A sea más exacta. Ya vamos a ver cómo se calcula eso. Entonces al final siempre es de desarrollar este cuadro de acá. Si me permiten un momento.
Bien, continuando. Si se fijan, tengo h, el valor de h, cuando es igual a 0.1, 0.01 y 0.001. El f de x sub 0 ya vimos cómo se calcula, que es nada más evaluar la función en ese punto. Es decir, hoy solo se lo voy a dejar representado. F de x sub 0 sería igual a x sub 0 al cuadrado por coseno de x sub 0. Pero yo sé que el x sub 0 es igual a pi entre 6. Entonces esto sería igual a pi entre 6 al cuadrado por coseno de pi entre 6. Cuando resuelvan eso en la calculadora, les va a dar 2.38, 33, 26, 44, 7. Y ahí les va a seguir más decimales, pero solo vamos a colocar estos. Luego, por ejemplo, cuando h es igual a 1, vamos a solo dejarlo indicado. Cuando h es igual a 1, el x sub 0 más h sería igual a pi entre 6 más 1. Eso aproximadamente les da 1.5235 9877 y ahí sigue, ¿verdad? Y lo mismo hacen para cada uno de los. Entonces, ahora si tienen x sub 0 más 2h, eso es igual a pi sobre 6 más 2 por 1, eso es igual a pi sobre 6 más 2. Entonces, eso vendría siendo igual a 2.52, 35, 98, 77. Perdón ahí. Permítame. Perdón, no había visto el mensaje. Por el momento no se han terminado de calificar todos. Dependiendo cómo salgan, entonces como es una actividad evaluada, se va a ver si se hace repetido o no con respecto al laboratorio 3. Entonces faltaría ver cómo quedan los demás grupos, como al final se hace un consolidado de todos los grupos, y si lo dejan entre el 50 y 60, pueden pedir el repetido. Si lo dejan más del 60, ya se les hace automáticamente. Entonces, estamos a la espera de ello. Yo esta semana les estaría ya mostrando la nota de ustedes.
Permítanme, les voy a volver a compartir mi pantalla. Bien, entonces nos habíamos quedado acá. Ese es el FD. Y ahora para este mismo caso, el x sub 0 menos h sería igual al pi sextos menos 1, que eso les daría 0.52, 35, 98, 77, si no estoy mal. Entonces, luego solo aplican estos valores a la fórmula y con eso encuentran tanto el f de x sub 0 más h, f de x sub 0 más 2h y el f de x sub 0 menos h. Creo que quizás mejor les haría un ejemplo más detallado para que ustedes vean cómo se calcula. Entonces ahí le da cómo queda y por qué el valor de B es el más. Al final el valor de B es el más aproximado porque es el que nos da el menor error o el que se aproxima más por la fórmula de cómo se utilizan, que se evalúan los 3 puntos. Entonces, lo vamos a hacer acá. Bien, al final es simplemente yo voy a hacer esta primera línea para que vean cómo se calculan y a los demás le queda a ustedes. Por ejemplo, h es igual a 0.1. Ya vimos que x sub 0 más h era igual a 1.52359. En este caso solo voy a poner varios decimales, pero ustedes en el cálculo sí llévenlo todos. Lo otro que se calcula es el x sub 0 más 2h. Eso es igual a 2.52, 35.9. Y el otro que se calcula es el x sub 0 menos h, que eso vimos que daba 0.52, 35.9. Y los demás decimales. Entonces lo primero que hacen es calcular el f de x sub 0 más h. Eso sería igual a calcular el f de 1.52, 35.9. Al sustituirlo en la fórmula, eso me da, recuerden que la fórmula es esta de acá, sería el x sub 0 al cuadrado, sería 1.52, 35.9 al cuadrado, por el coseno de 1.52, 35.9. Recuerden ahí llevar todos los demás decimales, si no les va a dar un valor más corto que el que yo aquí les ponga. Eso me da 2.68, 40, 24. 5. Luego calculo el f de x sub 0 más 2h, que sería igual a calcular el f de 2.52, 35.9. Eso es igual a 2.52, 35.9 al cuadrado por el coseno de 2.52, 35.9.
Y eso les da 3.142236. Y luego calculamos el f de x sub 0 menos h, que eso sería igual a f de 0.52359. Eso es igual a 0.52359 al cuadrado por el coseno de 0.52359. Y eso es igual a 2.098 57 19.9. Bien, teniendo esto, utilizamos lo que es la fórmula A. Que ese es igual a f' de x sub 0 igual 1 sobre 2h por menos 3 f de x sub 0 más 4 f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 más 2h. Perdón, más h más 2h. Y más 2h sería. Y entonces ahora sustituyamos los valores. Esto sería igual a 1 sobre 2 por 1. Recuerden que h vale 1. Perdón, h vale 0.1. Aquí sería menos 3 por f de x sub 0, que vimos que era 2.3833 26.44.7 más 4 por el x sub 0 más h, el f de x sub 0 más h,
que ese vimos que era 2.68, 40, 24,5 menos el f de x sub 0 más 2h, que ese vimos que era 3.00014, 22,35. Entonces, esto es igual a 1 sobre 0.2 menos 3 por esta cantidad, ¿cuánto les da? Esto les da menos 7.14, 99, 7, 23,41, más sería 4 por este valor de acá, eso les da 10.73, 60,98. Menos 3.000, 14, 22, 35. Entonces esto sería igual a 1 sobre 0.2. Al hacer esto, les da bien, a mí me da ese valor al hacer el menos 7 puntos, los decimales, más el 10 puntos y el 3 puntos, los demás decimales, me da este valor. Al hacerlo entre 0.2,
me da 2.92. $98.82, 12. Bien, en este caso les da este valor de acá, porque a mí me falta calcular la parte del error. El error sería esto de acá. El h cuadrado entre 3 más el f de tercera derivada evaluada en el punto. No sé si hasta el momento hay alguna duda o alguna pregunta. De mi parte todo está claro, Lick. Ok. Eh, aquí, bien, entonces de la misma forma se implementa lo que es la fórmula B. Simplemente lo que cambia es que sería el 1 sobre 2h sobre menos 0 f de x sub 0 menos h y el f de x sub 0 más h. Entonces, si se fijan, lo que deben de hacer siempre es construir esta tabla de acá, de la fórmula que ya les mostré, y luego solo utilizan estos valores en la, ya sea en la fórmula A o la fórmula B. Entonces, ahora tenemos la función f igual a x sub 0, perdón, ahora tenemos la función de 2x al cuadrado por e a la x al cuadrado más coseno de x, y nos piden aproximar el f' de 3.05 mediante la fórmula de 2 puntos y 3 puntos, cuando h es igual a 0.01. Entonces, ahora ya nos están dando el valor de h. En este caso, ¿cómo comienzo a desarrollar esto? Yo ya sé que mi valor de h es igual a 0.001. Ese es mi valor de h. ¿Cuánto vale mi x sub 0? Mi x sub 0, como me piden evaluar este valor, entonces el x sub 0 tendría que ser igual a 3.05. Ahora lo que prosigue es a evaluar f de x sub 0. El f de x sub 0 sería igual al f de 3.05. Entonces eso es igual a 2 por 3.05 al cuadrado por e elevado a la 3.05 al cuadrado más coseno de 3.05. Primero desarrollamos los valores que están al cuadrado.
Bien, eso nos daría el 9.3025. 3.05 al cuadrado es igual a 9.3025. Entonces, por E elevado a la 9.3025 más coseno de 3.05. Luego hago la multiplicación. Me da 18.65 por E a la 9.3025 más coseno de 3.05. ¿Esto cuánto les da? Primero tienen que calcular el valor de E elevado a esto, lo multiplican por 18.65 y le suman el coseno de 3.05. ¿Cuánto les da? Bien, este valor de acá, ¿cuánto les daría?
Luego para el x sub 0 más h, esto sería igual a 3.05 más 0.001. Esto es igual a 3.051. Entonces, el f de x sub 0 más h va a ser igual al f de 3.051. Entonces, esto sería igual a 2 por 3.051 al cuadrado por e elevado a la 3.051 al cuadrado más coseno de 3.051. Este es igual a 2 por el 3.051 al cuadrado es 9.308601 por e elevado a la 9.308601 más coseno de 3.051. Entonces, ya teniendo lo que es el f de x sub 0 más h y el f de x sub 0, yo ya podría aplicar lo que es esta fórmula. El f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 entre h. Bien, luego para el de 3 puntos se hace lo mismo. En este caso siempre se mantiene el valor de h de 0.001. Igual tienen el x sub 0 igual a 3.05. El x sub 0 más h es igual a 3.05 más 0.001, que es igual a 3.051. El x sub 0 más 2h, eso es igual a 3.05 más 2 por 0.001. Esto es igual a 3.01 más 0.002. Esto es igual a 3.052. Y el x sub 0 menos h, eso es igual a 3.05 menos 0.001. Esto es igual a 3.049. Entonces tienen que calcular el f de x sub 0, el f de x sub 0 más h, el f de x sub 0 más 2h y el f de x sub 0 menos h. Entonces tendrían que calcular el f de 3.05, el f de 3.051, que esto ya lo tendrían del problema anterior. Los nuevos que calcularían el f de 3.052 y el f de 3.049.
Entonces, en este momento comiencen a hacerlo y me dicen cuánto cuánto les queda. Me voy a desconectar un momento por si me hacen alguna pregunta y no les contesto. Regreso.
Bien, no sé si tiene alguna pregunta o alguna duda por el momento. Clic en el f de x sub 0 me dio 204.010.2426 51.56 204.010 punto 24 26 51 56 55 8. Ok. En este caso solo cambiaría, ¿verdad? El coseno es que no pasó la lámina, no le tomé captura, la podría pasar a la anterior link, cuando tenía la función. Aquí. Sí, por favor. Vale, ahí está. Bien, si no hay, no sé si tienen alguna duda o alguna pregunta del procedimiento. Si no es así, igual les dejo este otro ejercicio como para que si lo piensen en algún momento en el transcurso de el día lunes les estaría subiendo el video de la clase junto con la presentación para que lo tengan para estudiar.
Y en el transcurso de la semana les envío un PDF con los ejercicios resueltos ya más detallado, ¿verdad? Para que igual los tengan para estudio. No sé si hay alguna pregunta o alguna duda. Si no es así, nos quedamos hasta acá. Ha sido un gusto haber estado con ustedes y les deseo un feliz fin de semana. Gracias, Lick. Feliz fin de semana. Gracias igual. Bendiciones, feliz semana. No tengo Gracias igual. ninguna duda. Ok. Bueno, nos vemos.